Existe un momento exacto en la vida de cada persona mayor de 60 años en el que el cuerpo deja de perdonar los errores del pasado, y lo que antes se compensaba con reservas naturales ahora se convierte en una cuenta regresiva silenciosa hacia la fragilidad o hacia la vitalidad real. La diferencia entre envejecer con dignidad o deteriorarse rápidamente no está en la genética ni en la suerte, está en decisiones específicas que la mayoría ignora hasta que ya es demasiado tarde. Y lo que estás a punto de escuchar podría cambiar radicalmente la forma en que experimentas los próximos años de tu vida. Durante más de 2 décadas he trabajado con pacientes que llegaron a mi consulta convencidos de que sus dolores, su cansancio y su pérdida de autonomía eran simplemente parte inevitable de cumplir años. He visto cómo personas brillantes, con historias ricas y experiencias invaluables, aceptaban sin cuestionar un deterioro que en realidad no tenía por qué ocurrir de esa manera. He sido testigo de cómo la resignación se instalaba en sus vidas como si fuera la única respuesta posible ante el paso del tiempo. Pero también he visto lo contrario. He visto transformaciones profundas en personas que decidieron tomar control real sobre su salud, no desde la desesperación ni desde promesas vacías, sino desde la comprensión científica de lo que realmente necesita un cuerpo después de los 60 para mantenerse funcional, lúcido y vibrante. Y esa diferencia, esa línea que separa ambos destinos, es más delgada de lo que imaginas, pero también más poderosa de lo que te han contado. El problema real no es que el cuerpo envejezca. Eso es inevitable y natural. El problema es que la mayoría de las personas mayores de 60 están cometiendo errores fundamentales que aceleran ese envejecimiento de forma dramática sin siquiera saberlo. Estos errores no son obvios, no aparecen en titulares ni en recomendaciones superficiales que encuentras en cualquier lugar. Son errores silenciosos, arraigados en creencias culturales profundas, en consejos médicos desactualizados y en hábitos que se mantienen por inercia durante décadas. Uno de los más devastadores es la creencia de que después de cierta edad hay que moverse menos para cuidarse más. Esa idea, aparentemente lógica y protectora, es en realidad una de las sentencias más peligrosas que una persona puede aceptar. La inactividad no protege, destruye. Cada día que pasas sin mover tu cuerpo de forma significativa, estás perdiendo masa muscular, densidad ósea, equilibrio, coordinación y capacidad cardiovascular. Y lo más grave es que esa pérdida es exponencial, no lineal. Los primeros meses de inactividad pueden parecer inofensivos, pero después de 1 año, después de 2, el daño acumulado se vuelve tan profundo que revertirlo exige un esfuerzo monumental que muchos ya no tienen energía ni motivación para emprender. Déjame explicarte qué sucede realmente en tu cuerpo cuando cruzas la barrera de los 60 años. A nivel celular, tus mitocondrias, esas pequeñas centrales energéticas dentro de cada célula, comienzan a funcionar con menos eficiencia. Eso significa que produces menos energía con la misma cantidad de nutrientes. Al mismo tiempo, tus músculos entran en un proceso llamado sarcopenia, que es la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular. No es algo que ocurra de golpe. Es un proceso gradual que puede comenzar incluso antes de los 60, pero que se acelera dramáticamente después de esa edad si no se interviene de forma activa. Tus huesos también cambian, la densidad mineral disminuye, especialmente en mujeres después de la menopausia, lo que aumenta el riesgo de fracturas que pueden cambiar tu vida para siempre. Tu sistema cardiovascular pierde elasticidad, las arterias se vuelven más rígidas, el corazón tiene que trabajar más para bombear la misma cantidad de sangre. Tu sistema inmunológico se debilita, lo que te hace más vulnerable a infecciones, inflamaciones crónicas y enfermedades degenerativas. Y tu cerebro, ese órgano extraordinario que te define como persona, también experimenta cambios. La velocidad de procesamiento disminuye, la memoria de trabajo se vuelve menos eficiente, y si no se estimula adecuadamente, las conexiones neuronales comienzan a debilitarse. Todo esto no es una sentencia, es una descripción de lo que ocurre cuando no se hace nada. Porque lo fascinante, lo verdaderamente esperanzador, es que cada uno de estos procesos puede ser ralentizado, e incluso en algunos casos revertido, con las intervenciones correctas. Hace algunos años conocí a un paciente que llegó a mi consulta con una historia
que se repetía demasiado a menudo. Tenía 64 años. Había sido un hombre activo durante toda su vida, trabajador incansable, pero después de jubilarse, cayó en una rutina sedentaria que él mismo justificaba como merecido descanso. En menos de 2 años ganó 15 kilos, desarrolló prediabetes, comenzó a experimentar dolores articulares constantes y perdió el interés en actividades que antes disfrutaba. Su familia estaba preocupada. Él estaba frustrado, pero también resignado. Me dijo algo que nunca olvidaré. Doctor, creo que ya llegó mi momento de simplemente aceptar que mi cuerpo ya no es el mismo. Le respondí con una pregunta simple. ¿Estás dispuesto a intentar algo diferente durante 3 meses antes de aceptar esa conclusión? Aceptó, aunque con escepticismo. Diseñamos juntos un plan que no era extremo ni inalcanzable, pero que sí era consistente y basado en evidencia. 3 meses después había perdido 8 kilos. Sus niveles de glucosa estaban dentro de rangos normales. Sus dolores habían disminuido considerablemente y, lo más importante, había recuperado algo que no se mide en análisis clínicos: la esperanza. Me dijo que volvió a sentirse dueño de su vida, no víctima de su edad. Esa transformación no fue mágica, fue el resultado directo de decisiones informadas y acciones sostenidas. Ahora bien, antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental que rompe con lo que probablemente has escuchado toda tu vida. La mayoría de las recomendaciones de salud para personas mayores están diseñadas desde una mentalidad de prevención de riesgos, no desde una mentalidad de optimización de vida. Eso significa que están enfocadas en evitar que algo malo ocurra, no en crear algo bueno. Y esa diferencia es enorme. Te dicen que camines para no perder movilidad, pero no te dicen que puedes entrenar fuerza para ganar músculo real, incluso a los 70 años. Te dicen que comas saludable para no engordar, pero no te explican que la desnutrición proteica es uno de los problemas más graves y silenciosos en personas mayores. Te dicen que duermas bien, pero no te enseñan que la calidad del sueño después de los 60 requiere estrategias específicas porque tus ritmos circadianos han cambiado. Te dicen que te mantengas activo mentalmente, pero no te hablan de que la neuroplasticidad, la capacidad de tu cerebro para crear nuevas conexiones, sigue funcionando hasta el último día de tu vida si la estimulas correctamente. El enfoque tradicional es defensivo, reactivo, limitado. El enfoque que realmente transforma vidas es proactivo, ambicioso y basado en la comprensión profunda de cómo funciona tu cuerpo en esta etapa específica de la vida. Y aquí es donde la situación se vuelve urgente, no en el sentido de generar miedo, sino en el sentido de reconocer la realidad del tiempo. Cada día que pasa sin implementar cambios reales es un día en el que tu cuerpo avanza hacia la fragilidad en lugar de hacia la fortaleza. La ventana de oportunidad para construir reservas funcionales, esas capacidades físicas y mentales que te permitirán mantener autonomía e independencia en los años venideros, no es infinita. Si hoy tienes 60 años y decides actuar, tienes una década completa para construir una base sólida que te sostenga hasta los 80, 90 o más. Pero si esperas hasta los 70, esa ventana se reduce. Y si esperas hasta que aparezcan los síntomas graves, hasta que una caída te fracture la cadera, hasta que la diabetes se convierta en neuropatía, hasta que la pérdida de memoria afecte tu vida diaria, entonces ya no estás construyendo, estás reparando daños, y eso es infinitamente más difícil. Las consecuencias de la inacción no son abstractas ni lejanas, son concretas y devastadoras. Pérdida de independencia, necesidad de cuidados permanentes, aislamiento social, depresión, deterioro cognitivo acelerado, hospitalizaciones recurrentes y una calidad de vida que nadie desea para sí mismo ni para sus seres queridos. Y lo más doloroso es que gran parte de eso es evitable. Entonces, ¿qué necesitas realmente hacer? No voy a darte una lista de consejos genéricos que has escuchado 1000 veces. Voy a explicarte los pilares fundamentales que sostienen una vida saludable después de los 60 y cómo cada uno de ellos debe ser abordado con intención y conocimiento. El primer pilar es el movimiento inteligente. No se trata solo de caminar, aunque caminar es valioso.
Se trata de incorporar entrenamiento de fuerza de forma regular. Tus músculos necesitan resistencia para crecer y mantenerse. 2 o 3 sesiones semanales de ejercicios con peso, bandas elásticas o incluso el peso de tu propio cuerpo pueden cambiar radicalmente tu composición corporal, tu metabolismo y tu capacidad funcional. Además, necesitas trabajar tu equilibrio y tu flexibilidad, porque las caídas son la principal causa de fracturas graves en personas mayores, y la mayoría de esas caídas ocurren por pérdida de equilibrio, no por accidentes externos. Ejercicios simples como pararte en un solo pie, caminar en línea recta poniendo un pie delante del otro, o practicar movimientos de yoga adaptado pueden ser extraordinariamente efectivos. El segundo pilar es la nutrición estratégica. Después de los 60, tu cuerpo necesita más proteína de la que probablemente estás consumiendo. La proteína no solo construye músculo, también sostiene tu sistema inmunológico, repara tejidos y mantiene la producción de enzimas y hormonas esenciales. Apunta a consumir al menos 1 gramo de proteína por kilogramo de peso corporal al día, distribuido en todas tus comidas. Además, necesitas grasas saludables para tu cerebro y tu sistema cardiovascular, y carbohidratos complejos que te den energía sostenida sin provocar picos de insulina. La hidratación también es crítica, porque la sensación de sed disminuye con la edad, pero tu cuerpo sigue necesitando agua para funcionar correctamente. El tercer pilar es el sueño reparador. Dormir no es un lujo, es una necesidad biológica fundamental. Durante el sueño tu cuerpo repara tejidos, consolida memorias, regula hormonas y limpia toxinas del cerebro. Si no duermes bien, ninguna otra intervención será completamente efectiva. Y dormir bien después de los 60 requiere estrategias específicas, mantener horarios consistentes, crear un ambiente oscuro y fresco, evitar pantallas al menos 1 hora antes de dormir, limitar la cafeína después del mediodía y considerar la exposición a luz natural durante el día para regular tu ritmo circadiano. El cuarto pilar es la estimulación cognitiva constante. Tu cerebro necesita desafíos nuevos y variados. Aprender un idioma, tocar un instrumento, resolver acertijos complejos, leer contenido profundo, mantener conversaciones significativas. Todo eso construye y fortalece conexiones neuronales. La rutina mental es tan peligrosa como la rutina física. El quinto pilar es la conexión social genuina. El aislamiento social es uno de los factores de riesgo más graves para el deterioro cognitivo y la depresión en personas mayores. Mantener relaciones significativas, participar en comunidades, contribuir con tu experiencia y sabiduría, todo eso no solo te hace sentir bien, también protege tu salud mental y física de formas que la ciencia apenas está comenzando a comprender completamente. Y aquí llegamos a algo que cierra todos los loops que hemos abierto desde el principio. La pregunta no es si tu cuerpo va a envejecer. Eso es inevitable. La pregunta es cómo va a envejecer. ¿Va a envejecer con vitalidad, autonomía, claridad mental y capacidad para disfrutar plenamente de cada día? ¿O va a envejecer con dependencia, dolor, confusión y limitaciones que te roban la dignidad y la alegría? Esa decisión no está completamente en tus manos, pero una parte significativa de ella sí lo está. Y esa parte, esa porción de control que tienes, es más grande y más poderosa de lo que la mayoría de las personas cree. Los cambios que necesitas hacer no son imposibles ni requieren sacrificios heroicos. Requieren comprensión, consistencia y compromiso. Requieren que dejes de aceptar la narrativa cultural que dice que envejecer es sinónimo de deterioro inevitable. Requieren que te veas a ti mismo no como alguien que está en declive, sino como alguien que está en una nueva etapa llena de posibilidades si decides aprovecharlas. Cada persona que he visto transformar su vida después de los 60 tiene algo en común. En algún momento decidieron dejar de ser espectadores pasivos de su propio envejecimiento y se convirtieron en participantes activos de su propia salud. No esperaron a que alguien más resolviera sus problemas, no buscaron soluciones mágicas ni atajos imposibles. Simplemente comenzaron a hacer las cosas correctas,
de forma consistente, con paciencia y con fe en que su cuerpo todavía tenía capacidad de responder, y sus cuerpos respondieron. Porque eso es lo que hacen los cuerpos humanos cuando se les da lo que necesitan. Se adaptan, se fortalecen, se regeneran. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo hayas estado inactivo, no importa cuántos errores hayas cometido en el pasado. Lo que importa es lo que decides hacer hoy, mañana y todos los días que vienen. Esa decisión, repetida día tras día, es la que construye una vida larga no solo en años, sino en calidad, en plenitud, en dignidad. Y eso es algo por lo que vale la pena luchar hasta el último aliento. Requieren que te veas a ti mismo no como alguien que está en declive, sino como alguien que está en una nueva etapa llena de posibilidades si decides aprovecharlas.